7 desapariciones escalofriantes, misterios inexplicables que te dejarán aterrorizado. Era una noche fría y oscura, perfecta para que los secretos más oscuros de la ciudad salieran a la luz. En un barrio donde la vida parecía seguir su curso cotidiano, un aire de terror comenzaba a filtrarse entre las paredes de las casas. Andrea, madre soltera de 35 años, regresaba de su largo turno como enfermera, cuando un escalofrío recorrió su espalda. ¿Dónde está la abuelita Rosa?, se preguntó, recordando a la anciana que solía contar historias a los niños en el parque. Nadie la había visto desde hacía días, y los rumores comenzaban a circular. Había desaparecido. Las noches en el vecindario se tornaron inquietantes. Murmullos entre los vecinos, miradas furtivas, y sombras que parecían moverse entre los callejones. Andrea intentaba no dejarse llevar por el pánico, pero la preocupación por su pequeña Valentina se hacía cada vez más insoportable. Semanas más tarde otro nombre se sumó a la lista, una mujer que vendía empanadas en la esquina y que siempre sonreía a los niños. El silencio de la noche se volvió ensordecedor. Justo cuando creía que había visto todo, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. He visto a Valentina. Está en peligro. El corazón de Andrea se detuvo. El terror la envolvió como un manto negro. Era imposible. Su hija de 5 años estaba en casa, durmiendo tranquila, o al menos eso quería creer. Se encontró atrapada entre la realidad y la paranoia. Debo hacer algo, pensó. Esa misma noche revolvió entre sus vecinos. Algunos se encogían de miedo y negaban conocer algo. Es mejor no hablar, susurraba una mujer con los ojos llenos de lágrimas, mientras otros simplemente apartaban la vista, temerosos. Andrea no entendía. ¿Qué pasaba con su comunidad? Un aire de desconfianza hacía eco en cada respuesta evasiva. Las calles parecían tener vida propia, un eco de pasos y risas lejanas que se convertía en un sonido incesante. Cada noche se dirigía a la comisaría, pero solo encontrando indiferencia. Un policía, de mirada fría, le dijo que no había mucho que hacer. Para él, la desaparición de las mujeres era solo un número. En una reunión con el grupo de mujeres del barrio, el murmullo de desasosiego creció al escuchar sobre una leyenda antigua, el espíritu de una mujer que busca justicia. Susurraban que las desapariciones estaban relacionadas con ella, una venganza contra quienes lastimaron al barrio. Andrea sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tal vez algo más siniestro acechaba. Al llegar a casa, se encontró con la visión de Valentina, jugando en el patio, ajena a la tormenta que rugía en el corazón de su madre. Pero el sonido de unas risas lejanas hizo que el aliento se le cortara. ¿Eran risas infantiles, o el eco de algo más siniestro? Algo estaba mal. La tensión aumentaba en el aire. Tras una reunión, una mujer desapareció y el barrio tembló. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. ¿Podría Andrea estar ante un misterio más profundo y oscuro en su comunidad? Mientras las sombras se alargaban, ella decidió visitar la casa de la mujer desaparecida. Con cada paso, el terror crecía. ¿Qué revelaría esa visita? La puerta entreabierta ofrecía una invitación ominosa. Más que respuestas podría encontrar el horror que acecha su hogar. La puerta chirrió al abrirse y el corazón de Andrea latía fuerte, un tambor en el silencio pesado de la casa. La penumbra la envolvió creando sombras danzantes en las paredes desgastadas. El lugar era un laberinto de recuerdos olvidados y objetos cubiertos de polvo, una vida interrumpida. Lo que alguna vez fue un hogar vibrante, ahora se sentía como un mausoleo. Rosa llamó en un susurro tembloroso, sin saber si esperaba una respuesta. El eco de su voz se perdió entre los muebles y las fotografías enmarcadas que parecían observarla, rostros que habían sido felices. Doblados por la tristeza del tiempo, esas imágenes la hicieron sentir aún más inquieta. El aire pesado y frío le hizo pensar que no estaba sola. Se movió con cautela, cada paso un desafío entre el deseo de escapar y la necesidad de saber. Se detuvo ante un viejo aparador,
las puertas entreabiertas revelaban platos de cerámica, pero algo detrás pareció brillar débilmente. Se acercó y al mirar más de cerca, reconoció el broche de rosa. Se le quedó el aliento atrapado en la garganta, mientras examinaba el objeto, una corriente helada recorrió su espalda. Sintió que alguien la observaba. ¿Quién está ahí?, gritó forzando su voz a mantenerse firme. La única respuesta fue el crujido del suelo que pareció responderle con risa burlona. ¿Era posible que esta casa estuviera realmente maldita? ¿Había atrapado el espíritu de la abuelita Rosa, atormentada por las sombras del pasado? Una sensación de agonía la envolvió, y su mente se llenó de imágenes de los desaparecidos, aterrados en la oscuridad. De repente, un susurro leve resonó entre las paredes. «¡Ayúdalas!». Andrea sintió que su corazón se aceleraba. Era una voz familiar, una súplica resonando por la desesperación de las desaparecidas, un eco que se amplificaba con cada latido. ¿Ayudar a quién?, preguntó su voz tiñéndose de incertidumbre y miedo. Las respuestas nunca llegan a aquellos que no están preparados para oírlas. Justo cuando se dio la vuelta, la visión de una sombra oscura se deslizó por el pasillo, un movimiento fugaz que cortó su respiración. Era una figura femenina, y aunque su rostro era una masa indefinida de sombras, los ojos ardían con una tristeza profunda e indescriptible. Andrea dio un paso atrás, el terror paralizándola, pero la figura se quedó quieta, como una guardiana de secretos olvidados. Con cada segundo, la sombra se fue acercando, y Andrea pudo sentir la calidez de la tristeza que emanaba, como un abrazo que no quería, pero a la vez necesitaba. Las desapariciones, las risas perdidas, todo estaba conectado, y la mujer de las sombras se lo estaba revelando. «No», gritó, retrocediendo. «¿Qué quieres de mí?». Pero la sombra simplemente inclinó la cabeza, y con un gesto sutil, pareció señalar al cuarto trasero. Un rincón de la casa donde la memoria se había desvanecido, donde la verdadera historia se escondía. Con el terror sacudiendo sus entrañas, Andrea se sintió inclinada a seguir a la sombra, cada paso costando más que el anterior. Debía desenterrar secretos que nunca debieron surgir. Mientras se dirigía a la habitación oscura, escuchó de nuevo las risas. Esta vez sonaban más cercanas, más reales. Valentina murmuró con la voz entrecortada. Si la niña estaba en peligro, tal vez una verdad más oscura tenía que salir a la luz, un sacrificio que Andrea no estaba dispuesta a hacer. Sin embargo, la figura de la sombra desapareció, y el eco de las risas llenó la habitación, inundando su mente con la desesperación. Ayúdalas resonaba en sus oídos, llevándola al borde de la locura. Se dio cuenta de que no tenía más tiempo. Tenía que tomar una decisión, y pronto, justo antes de sucumbir a la parálisis del terror, decidió empujar la puerta del cuarto trasero. El horror la esperaba, pero la verdad podría salvar a Valentina. ¿Qué descubriría allí? El aire se tornó denso, como si cada secreto buscara ser revelado. El instantáneo sentimiento de que algo o alguien estaba observándola. ¿Era Valentina la próxima víctima, o las risas que escuchaba eran parte de ese oscuro juego? Andrea se detuvo en la entrada, el miedo y la urgencia retumbando dentro de su pecho. Con un último aliento empujó la puerta, sintiendo el frío que emanaba de la oscuridad. Lo que encontraría al otro lado podría llevarla a la salvación, o a una eternidad entre las sombras. ¿Era la última oportunidad para salvar a su hija, o la puerta de su propio infierno? La puerta se abrió con un chirrido que reverberó en el silencio opresivo. Andrea se adentró en la oscuridad del cuarto trasero, el aire helado le golpeó el rostro como una tromba de viento. En el interior, la penumbra parecía cobrar vida, voraz y sedienta. El espacio era pequeño, casi claustrofóbico, y un viejo desván se alzaba al fondo, cubierto de telarañas y polvo. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo para despejar su mente. «Debo hacerlo por Valentina», se repitió, pero sus palabras resonaban vacías, como un eco perdido. A medida que avanzaba, el olor a humedad y descomposición la envolvía en una coreografía de nauseabunda desesperación. Cada paso arrastraba consigo un peso, como si el suelo bajo sus pies intentara atraparla. De repente, un destello la distrajo. Al lado de unas cajas desvencijadas, una figura brillaba débilmente. Era una muñeca antigua, su vestido rasgado y su rostro desdibujado por el tiempo. Sin embargo, lo que la perturbaba no era su apariencia descuidada, sino la mirada vacía de los ojos de cristal, como si se burlaran de la angustia de Andrea.
La muñeca pareció moverse, aunque ella sabía que era solo un juego de luces y sombras. «Valentina», gritó su voz temblando. Pero en lugar de respuesta, solo oyó el murmuro de las risas, esta vez con un tono más juguetón, casi burlón. La desesperación se apoderó de ella. Estaba realmente atrapada en un juego siniestro, con cada segundo, la inquietante risa se transformó en un coro de susurros, cada uno más fuerte que el anterior, «ayúdalas». Andrea se cubrió los oídos, tratando de ahogar aquellos ecos rasposos que traspasaban su piel como agujas. Sin embargo, había algo familiar en esos timbres que resonaban. «Basta», suplicó sintiéndose como el último hilo de un ovillo a punto de romperse. De repente una sombra salió disparada desde la esquina de la habitación. Era la figura que había visto antes, aquella sombra que parecía devorar la luz. Esta vez, sin embargo, se acercó rápidamente y su silueta se definió siniestramente, era Rosa. «Tienes que ayudarme. Debes hacerlo», exclamó la figura, su voz retumbando en el espacio cerrado, entrelazada con el eco de los gritos. Andrea sintió un frío glacial en la piel a pesar de la desesperación que le ardía en el corazón. «¿Cómo? ¿Qué necesitas que haga?». La angustia caía sobre ella como una manta pesada. Su mente giraba, desbordando recuerdos de su abuela y de las advertencias sobre el lugar. La advertencia fue clara, no desafiar a las sombras, pero las vidas de su hija y las desaparecidas estaban en juego. «Descubre la verdad lo que esta casa guarda», dijo Rosa en un susurro que atravesó la bruma de sus pensamientos. En un abrir y cerrar de ojos, la figura se desvaneció, dejando atrás un frío que calaba los huesos. Dando un paso atrás, el terror se apoderó de Andrea. No podía darse el lujo de retroceder, tenía que seguir adelante. Las risas continuaban, ahora resonando a su alrededor. Su mente se ahogaba en un mar de preguntas. Volvió la vista hacia las cajas. Tal vez la respuesta estaba allí, escondida bajo el peso de los años. Se agachó, temiendo lo que podría encontrar pero incapaz de detenerse, y abrió la primera caja. Su contenido brillaba débilmente bajo una capa de polvo, y en su interior había objetos que a primera vista parecían inofensivos, pero al tocarlos, sintió una sacudida eléctrica que la hizo saltar. Una fotografía antigua revelaba a un grupo de mujeres sonriendo. Entre ellas estaba Rosa, y junto a ella, las sonrisas de aquellas que habían desaparecido. «¿Qué les pasó?», murmuró horrorizada. En su corazón, una punzada de traición la recorrió. Andrea comprendió que las risas no eran solo un eco en su mente, eran la risa de almas atrapadas, ansiosas por ser liberadas. Decidida, levantó la mirada hacia el desván. Allí arriba, algo se movía. Una sombra oscura se proyectaba, danzando al ritmo de los ecos. Algo o alguien la estaba llamando, y el próximo paso que diera podría sellar su destino. Era el momento de enfrentar las sombras del pasado, ¿o sería su condena? Andrea sintió que el aire a su alrededor se volvía aún más denso, como si la presión del espacio la empujara hacia atrás. Su corazón latía a 1000 por hora mientras subía la escalera crujiente hacia el desván. Cada peldaño provocaba un eco sordo, un recordatorio de la oscuridad que la rodeaba. Las risas seguían, resonando en su mente como un mantra que no podía ignorar. Ayúdalas era un legado de dolor, y ahora, parecía que el tiempo se había detenido. Al llegar al desván, el olor a moho y a madera envejecida le dio la bienvenida. La luz era escasa, pero las sombras danzaban en las paredes, como si fuesen fantasmas burlones esperando a revelarse. Con cautela, Andrea comenzó a explorar el espacio, sus manos temblorosas acariciando las cajas polvorientas que una vez debieron contener recuerdos felices. Pero ¿qué quedaba de esos momentos? Al abrir una más, su mirada se encontró con un viejo diario. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, como si contuvieran secretos guardados por generaciones. Con el aliento entrecortado comenzó a leer. Las noches se llenan de risas, pero no son risas reales. Algo oscuro habita en esta casa. Ya no podemos salir. Nos han atrapado. No sé si volveremos a ver la luz del día. Las palabras parecían cobrar vida propia, palpitan en su mente, clamando por atención. Cada frase se sentía como un lamento, un eco del sufrimiento de aquellas mujeres que habían desaparecido. Andrea dejó caer el diario mientras el escalofrío le recorría la espalda. Era posible que las almas de esas mujeres estuvieran atormentadas,
aún apegadas a aquel lugar. De repente, el susurro penetrante pareció intensificarse. Ayúdalas, consigue el espejo. Andrea giró la cabeza y vio, en la esquina más oscura del desván, un antiguo espejo cubierto de tela. Estaba allí oculto como si supiese que su presencia era vital. Sin pensarlo se acercó, el corazón latiéndole en las sienes. Al destaparlo, el cristal reveló no solo su reflejo, sino también las imágenes distorsionadas de figuras sombrías detrás de ella. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No estaba sola. Las risas ahora no eran solo ecos, eran voces cercanas, susurrantes, intensamente cargadas de angustia. Atormentada por la visión, Andrea se dio la vuelta, pero no vio nada. Solo el vacío y la oscura penumbra que la envolvía. La presión en el aire se intensificó y, en un impulso desesperado, gritó: ¿Qué quieren de mí? Las risas se transformaron en gritos que reverberaban por el desván, y la risa burlona de Rosa se tornó en un llanto desgarrador. Andrea sintió como si esas almas le reclamaran, como si el peso de su sufrimiento la aplastara. No podía retroceder, no podía sucumbir a la desesperación. Tenía que actuar. Desesperada, buscó entre las cajas y encontró un objeto extraño, una pequeña llave oxidada. Al tocarla, una sensación de calor se extendió por su mano, como si esa llave tuviera poder sobre el tiempo y el destino. Opinaba que abriría algo, tal vez la puerta a la verdad. Aún con el pulso acelerado, miró de nuevo al espejo. Las figuras seguían ahí, mirándola, ansiosas, pero cada vez más definidas. Era como si demandaran algo que no podía discernir. Fue entonces que entendió: debía encontrar la cerradura que correspondía a esa llave. El murmullo la rodeaba, cada vez más frenético, cada palabra más contundente. La casa parecía cobrar vida, exigiendo que revelara sus secretos. Con el corazón en la mano, miró hacia el desván, buscando pistas. La verdad no espera, resonó en su mente mientras su pulso se aceleraba más. Un sonido rompió la tensión, un golpe sordo, como si alguna puerta se estuviera abriendo o cerrando bajo el peso de un secreto que no debía existir. El terror se apoderó de ella. ¿Qué más se ocultaba en esta casa maldita? Decidida a descubrirlo, se adentró más en la oscuridad con la llave en su mano. ¿Encontraría la cerradura que liberara a esas almas atrapadas, o se convertiría en otra víctima más de la historia siniestra de la casa? Andrea respiró hondo, la llave aún caliente en su mano, mientras buscaba en cada rincón del desván. Las risas se habían transformado en ecos distantes pero persistentes, y el llanto de Rosa pulsaba en su mente como un tambor frenético. La habitación se sentía como una trampa, lista para cerrarse sobre ella en cualquier momento. Entre las cajas y trozos de muebles desgastados, notó algo que brillaba débilmente como si clamara por su atención. Se acercó con cautela, sus pasos haciendo crujir la madera. Era un pequeño cofre, tallado con delicados dibujos de flores marchitas y símbolos que no reconocía. La cerradura se veía oxidada, pero algo en su interior le decía que era el lugar donde la llave debía encajar. Con manos temblorosas, Andrea insertó la llave. Al girar, un fuerte clic resonó y el cofre se abrió lentamente como si exhalara el aire que había estado atrapando por años. El olor a humedad y descomposición la golpeó con fuerza, y en el interior encontró un conjunto de cartas viejas, atadas con una cinta de tela desgastada, y una pequeña muñeca de cerámica. La muñeca tenía una expresión inquietante con ojos negros vacíos, que parecía seguirla con la mirada. Sin embargo, lo que capturó su atención fueron las cartas. Se apresuró a desatar la cinta, sus dedos rozando la superficie de las páginas. Cada carta estaba firmada por nombres que le resultaban familiares. Rosa, Mariana, Isabel eran los nombres de las mujeres que habían desaparecido. Querido lector, comenzaba la primera carta: si estás leyendo esto, ya no hay regreso. Nos atraparon en esta casa. No somos solo sombras, nuestras almas están irremediablemente unidas a este lugar. Aquellos que miren en el espejo conocerán nuestra verdad. Pero cuidado, porque la verdad no siempre trae luz. Las palabras se desdibujaban en la mente de Andrea. No solo eran documentos de sufrimiento, sino un mapa de sus destinos trágicos. Cada letra resonaba con un dolor profundo y a medida que leía, sintió que las manos de esas mujeres se extendían hacia ella, suplicantes, desesperadas. La última carta estaba manchada de un color oscuro, como si hubiera absorbido las lágrimas de alguien que nunca las podría derramar de nuevo. Encuentra el origen del espejo, decía. Solo entonces podremos hallar la paz. Con el corazón en un puño, Andrea dejó caer las cartas.
Su mirada se desvió hacia el espejo, que aún brillaba en la penumbra. Se sentía cada vez más atraída por él, como si una fuerza invisible la llamara, un imán insaciable que prometía respuestas, pero a un precio escalofriante. De repente, un grito ensordecedor llenó el espacio. La risa burlona había vuelto, pero era más intensa, más real. Las figuras del espejo estaban ahora más definidas, casi palpables, y sus rostros mostraban una mezcla de esperanza y terror. Andrea retrocedió, pero cada paso atrás la hundía más en la pesadilla que se cernía sobre ella. ¿Podía realmente confiar en el espejo? ¿O era una trampa más de la casa, un juego del que no podría escapar? El ambiente se volvió denso, la mezcla de miedo y curiosidad aplastando su razón, la presión aumentó y, de repente, el espejo comenzó a latir como un corazón. Un estallido de luz la cegó y en ese momento, escuchó sus voces entrelazándose, como un canto de sirena: encuentra la verdad y ayúdanos, y de pronto, la habitación se sumió en un silencio sepulcral. Andrea se sintió atrapada en un trance como si todas las miradas de las almas se centraran en ella. En su pecho, la llave palpitaba, como si demandara movimiento o acción. ¿Qué debo hacer?, murmuró y la respuesta fue un susurro helado: el espejo no solo refleja, también traga. Allí a sus pies el cofre permanecía abierto con la muñeca observándola. Se dio cuenta de que debía decidir: adentrarse aún más en la oscura verdad del espejo o enfrentar lo que nunca debió haber descubierto, y fue en ese instante, cuando el mundo a su alrededor empezó a colapsar, que vio fragmentos de recuerdos, imágenes de todas aquellas mujeres atrapadas y gritando. Resplandores del pasado que se manifestaban como sombras y lágrimas en el aire. El peligro era inminente. Se acercó al espejo determinada a descubrir qué atesoraba detrás de su superficie, pero el espejo tembló como si estuviera vivo, y lo consumía todo a su alrededor. ¿Podría rescatar a aquellas almas y salvarse en el intento, o el espejo se volvería su carcelero? Con el aliento entrecortado, Andrea dio un paso hacia el espejo y todo se volvió negro. ¿Qué pasaría cuando cruzara esa frontera? ¿Estaba preparada para lo que tenía que enfrentar del otro lado? El silencio envolvía a Andrea como una manta, cargada de una oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Sin embargo, el abismo de la nada no duró mucho. Un susurro helado se deslizó en su mente, rompiendo el velo del desvanecimiento. No estás sola, Ed. En ese instante sintió el escalofrío de muchas almas compartiendo su angustia, una conexión inquietante que la empujaba a seguir adelante. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar completamente distinto. El espejo no la había tragado, sino que la había transportado. La habitación era alargada y estrecha, y las paredes estaban cubiertas de azulejos rotos y manchas de humedad. El olor a moho llenaba el aire, acompañando cada respiro que tomaba. En el suelo, una serie de grandes espejos estaban dispuestos de manera aleatoria, todos reflejando imágenes distorsionadas de su rostro y el del desván. Dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. A lo lejos escuchó el eco de risas infantiles y llantos desesperados. Aquellos sonidos inconfundibles, tan familiares, retumbaban en su cerebro, como si intentaran guiarla hacia una dirección. Pero, ¿hacia dónde? Era una trampa más. De repente el canto volvió a surgir, cada nota más clara y directa, penetrando los muros del miedo que la habían confinado. Ayúdanos, Sid. Andrea sentía la presencia de las almas, la urgencia por encontrar la verdad. Entonces una figura apareció frente a ella, una mujer con la mirada vacía y la piel pálida, vestida con un desgastado vestido blanco. Era Rosa. Rosa, atisbó Andrea, sus palabras atrapadas en su garganta por la mezcla de terror y asombro. La mujer no respondió, sino que extendió una mano hacia un espejo grande que se alzaba ante ellas. El cristal estaba cubierto de una niebla densa, y reflejaba un mundo de sombras que vibraban con energía oscura. De pronto la niebla se disipó, revelando visiones de aquellas que habían desaparecido: Mariana atrapada en un abrazo de sombras, Isabel gritando mientras se desvanecía en la oscuridad. La imagen de cada una de ellas se hizo más vívida, sus expresiones llenas de miedo, como si intentaran advertirle sobre algo que se avecinaba. «No te acerques», gritó Rosa, sus ojos llenos de pánico. «No permitas que te atrape». Andrea retrocedió asustada, pero se dio cuenta de que el espejo estaba lanzando destellos hipnóticos, llenos de una fuerza abrumadora. La habitación comenzó a temblar, y el eco de las risas se amplificó, envolviéndola como un torbellino.
Las imágenes de las mujeres empezaron a distorsionarse, convirtiéndose en gritos, en llantos, en súplicas. Andrea sintió que su propio ser se desvanecía en el caos. La llave en su mano ardía con una intensidad creciente, obligándola a actuar. No podía dejar que este destino se repitiera. Tenía que encontrar la manera de liberar a Rosa y a las demás. Con valor, se acercó al espejo, la mano frente a ella como si intentara detener el avance del horror. «Te enfrentaré», gritó. «No os dejaré aquí». El espejo estalló en un torrente de luz, y, de repente, las figuras se disolvieron en el aire, sus rostros reflejando todo el desespero de las almas atrapadas. La sala se retorcía a su alrededor, convulsionando con un poder incontrolable. Andrea sintió la presión aumentar hasta que un grito resonó y cayó al suelo. La razón se desvaneció y ella cerró los ojos, atrapada entre la desesperación y el silencio. Cuando finalmente reabrió los ojos, estaba en el desván nuevamente, pero el cofre se había cerrado. La muñeca ahora rota yacía en el suelo, sus ojos aún mirándola con ese desesperante vacío, y con el corazón acelerado, se dio cuenta de que el espejo había cambiado. En su superficie brillaba una inscripción que nunca había visto antes. La verdadera batalla apenas comienza, decía, mientras el eco de las risas y los gritos resonaba una vez más. ¿Estaban realmente atrapadas en el espejo o había algo más que necesitaba descubrir? ¿Podría Andrea desentrañar el secreto antes de que la casa se lo llevara todo? Andrea se levantó aturdida, el sudor empapando su frente. La atmósfera en el desván era densa, como si cada rincón estuviera impregnado de secretos inconfesables. El brillo de la inscripción en el espejo parecía llamarla, un nuevo desafío en el camino que había decidido seguir. Pero su corazón no se tranquilizaba, los ecos de los gritos y llantos seguían repitiéndose en su mente. Se acercó al espejo, sintiendo la presencia de las almas atrapadas, su angustia aún viva. Miró su propio reflejo buscando una respuesta entre aquellas distorsiones. Su imagen estaba borrosa, pero podía ver una sombra difusa detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no había nada. Solo el desván, lleno de polvo y oscuridad. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, sintiendo la desesperación asomarse. La llave que colgaba de su cuello comenzó a vibrar, enviando ondas de frío por su cuerpo. La habitación se estremecía, como si fuera parte de un organismo que respiraba y latía junto al horror. La muñeca rota seguía ahí, inerte y silenciosa. Sin embargo, algo en su vista le hizo pensar. ¿Y si ese juguete tenía más que solo un valor simbólico? Con cada paso que daba hacia la muñeca, el ambiente se tornaba más pesado, como si la casa misma la estuviera probando. Al agacharse notó otras cosas alrededor de la muñeca, objetos menores, monedas antiguas y fragmentos de papel, algunos escritos en una caligrafía desgastada. Sus manos temblando con fuerza, recogió un pedazo de papel y lo desenrolló. «No te fíes del reflejo», decía. Era un aviso. ¿De quién? Y luego, como si la casa hubiera escuchado su pensamiento, un susurro helado se deslizó por su espalda. «Él vendrá por ti». Andrea sintió que le faltaba el aire. ¿Ella? Miró alrededor, sintiendo la presión de la oscuridad apretando su pecho. No podía quedarse allí. Debía actuar. Tenía que encontrar respuestas antes de que el eco de aquel grito resuena nuevamente en su mente. De repente un estruendo resonó en el piso de abajo, como si algo o alguien se estuviera moviendo en la casa. Su instinto le gritaba que debía huir, que debía esconderse, pero algo en su interior le decía que no podía abandonar la búsqueda. Las voces de las almas atormentadas la seguían. Tenía que encontrar a Rosa y liberar a las demás. Corrió hacia la puerta, pero algo la detuvo. Una sombra oscura se proyectó en el marco como si estuviera acechando en la penumbra. La llave comenzó a brillar intensamente, revelando un camino que no había visto antes, como si la luz misma le indicara el rumbo. Con una respiración entrecortada, se adentró por el sendero inesperado. Las risas y llantos se intensificaron, y justo cuando llegó a la puerta, encontró un viejo diario, un objeto que parecía haber estado allí por mucho tiempo. Su tachadura era desesperada: «No abran el espejo en la luna llena». La luna llena. Andrea recordó el ciclo de las desapariciones. ¿Era una coincidencia o una advertencia? La conexión entre el espejo y el tiempo parecía más ominosa de lo que había imaginado. Con el ruido del hogar a sus espaldas, ella debía tomar una decisión crucial.
Debía volver a mirar en el espejo y descubrir qué más le tenía reservado, o correr con la esperanza de que la oscuridad no la alcanzara. ¿Quién o qué estaba detrás de todo esto? Con un grito en su garganta y el corazón a 1000 por hora, giró la llave de la puerta y se lanzó a la oscuridad. Pero justo cuando pensó que había encontrado una salida, se encontró frente a un pasillo oscuro que nunca había visto antes. Se escuchó un golpe seco en la puerta detrás de ella. «Andrea», resonó una voz, familiar y desgarradora, llenando el aire con una promesa de terror. Era Rosa. ¿Podría salvar a su amiga antes de que el horror la atrapara a ella también? La sombra que acechaba en el fondo del pasillo se movió hacia adelante y Andrea se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas había comenzado. Una elección debía hacerse enfrentándose a lo desconocido, a un destino del que aún no podía escapar. El pasillo era oscuro y angosto, casi como si las paredes quisieran aplastarla. Andrea sintió el frío del aire chocar contra su piel, intensificando la sensación de amenaza que la rodeaba. «Andrea», la voz de Rosa resonaba nuevamente, pero ahora parecía más lejana, como un eco arrastrado por un viento gélido. ¿Qué le había ocurrido a su amiga? El pasillo se extendía ante ella como un túnel sin fin. A ambos lados había puertas entreabiertas, sus umbrales emanaban una luz tenue y temblorosa. Una parte de ella quería asomarse a cada habitación, investigar, buscar un rastro de Rosa. Pero ¿y si los secretos de aquellas habitaciones estaban más allá de lo que estaba dispuesta a soportar? La sombra del fondo parecía moverse, se alargaba y encogía como una serpiente acechante. Andrea apretó la llave entre sus manos, sintiendo que la frialdad de su metal se infiltraba en ella. Con el pulso acelerado, se obligó a avanzar con la esperanza de que el camino la llevara a su amiga. «Ana», gritó usando el apodo que solo Rosa conocía. La respuesta fue un silencio denso, casi palpable. Cuando se volvió hacia la dirección de donde había venido, la puerta que había cerrado repentinamente se abrió, creando un sonido que reverberó en la oscuridad. «Rosa». Llamó nuevamente, pero su voz se perdió en el aire, ahogada por un miedo creciente. Las risas infundidas de terror parecían emanar de las habitaciones. La curiosidad luchaba con el instinto de huir. Así que decidió enfrentar lo inminente acercándose a la puerta más cercana. La empujó suavemente y al abrirla, un estremecedor espectáculo se desplegó ante sus ojos. El cuarto estaba lleno de cosas viejas e inservibles, pero lo que más la impactó fue un espejo resplandeciente en el centro, similar al que había dejado atrás. Era más grande, más antiguo y la superficie parecía moverse como si respirara. La inscripción que había encontrado antes en el desván se repitió aquí, brillando con una fuerza hipnótica. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó una voz sibilante. Andrea sintió que el aire se le escapaba. Era el mismo tono que había oído en el desván, pero ahora con una claridad escalofriante. «¿Quién eres? ¿Dónde está Rosa?», exigió aunque su voz temblaba. «Ella es parte de nosotros», respondió la voz. «Cuando la luna llena despierte, todas las almas volverán y tú también». Andrea retrocedió, un sudor frío recorriendo su espalda. No podía permitir que eso sucediera. Sintió el impulso de salir de esa habitación, pero la fuerza del espejo la mantenía enganchada. La imagen que reflejaba ahora no era solo la suya. Podía ver rostros distorsionados, gritando, sufriendo, atrapados detrás de una cortina de cristal. Eran los rostros de las personas que habían desaparecido. «No. Esto no puede ser real», gritó apretando los ojos para despejar la visión macabra, pero la intensidad de las imágenes no disminuyó, la sombra que había sentido detrás de ella se asomó en el reflejo, una figura oscura con ojos que emitían un brillo rojo. «Estamos esperando, la luna llena vendrá por ti». El horror le hizo cerrar los ojos con fuerza, pero la voz penetraba su mente, un eco penetrante que le recordaba la angustia de aquellas almas. Con un último esfuerzo volvió a abrirlos y decidió que debía escapar. Sin embargo, antes de girar, un grito desgarrador cortó el aire. Era Rosa. «Andrea. Ayúdame». Si algo quedaba de valor en el corazón de Andrea, era el vínculo que tenía con su amiga. Se lanzó hacia el espejo odiando lo que veía, pero sabiendo que tenía que enfrentar lo que le aguardaba al otro lado. «No voy a dejar que esto termine así», gritó mientras la sombra oscura se abalanzaba sobre ella, con un temor abrumador,
dio un último paso, adentrándose en la oscuridad del espejo con la esperanza de que aún hubiera tiempo para salvar a Rosa. La luz dentro del espejo titiló como un faro en medio de la tormenta, y el aire se volvió denso y caliente. Andrea supo que el tiempo se estaba desvaneciendo, pero ¿dónde terminaría? ¿Realmente podía romper el ciclo que había atrapado a tantos? El silencio la envolvió justo antes de que la sombra la alcanzara. Todo tiene un precio, susurró la sombra con una voz resonante y la oscuridad devoró todo, el espejo vibró con un eco, resquebrajándose en 1000 fragmentos. La pregunta quedó en el aire, ¿podría Andrea sobrevivir a lo que se avecinaba tras la inminente colisión de luz y sombra? La oscuridad la envolvió por completo. Andrea sintió como si 1000 tentáculos helados la rodearan, apretando su cuerpo con fuerza, como si las sombras intentaran absorberla. Estaba atrapada entre el miedo y la esperanza de encontrar a Rosa, y al mismo tiempo, de salir de ese beso mortal de la oscuridad. Cuando finalmente aterrizó en el otro lado, lo primero que notó fue que el aire estaba lleno de un olor a humedad y podrido. Abrió los ojos y se encontró en un lugar que parecía un laberinto de espejos. Las paredes eran reflejos distorsionados de sí misma, multiplicándose en un juego visual aterrador. La figura de su propia imagen sonrió con un sarcasmo que la hizo estremecerse. No tienes idea de lo que has despertado, una voz resonó desde las sombras más allá de su visión. Era familiar, pero también profundamente diferente. ¿Creías de verdad que podrías salvarla? Rosa, gritó. El eco de su voz reverberó por los espejos, convirtiéndose en un murmullo agonizante que regresó como una burla. De repente una de las imágenes en los espejos comenzó a distorsionarse aún más. Un rostro conocido emergió, y Andrea se sintió como si su corazón estuviera a punto de estallar. A través de la superficie cristalina, vio a Rosa, con una expresión de desesperación que cortó a Andrea como un cuchillo. Andrea. Ayúdame, estoy atrapada aquí. La mirada de Rosa era tan intensa que Andrea pudo sentir su angustia, como si cada lágrima derramada atravesara el espejo y le cayera a ella. Andrea corrió hacia el espejo que reflejaba a su amiga, golpeando el vidrio con ambas manos. Sujétate. Voy a sacarte de aquí. Pero el espejo no cedió, se sentía sólido como el acero, impenetrable. Es un engaño, no puedes salvarla, volvió a insistir la voz oscura, esta vez más cerca. La sombra finalmente emergió del fondo del laberinto. Era alta y delgada, con ojos rojos que ardían como brasas. Rosa es parte de nosotros ahora y tú serás lo siguiente. No. No me la llevarás, Andrea gritó con toda la fuerza que le quedaba, preparándose para enfrentar a la sombra. La furia la llenaba, y aunque sabía que estaba en desventaja, la conexión que sentía con Rosa la impulsaba a luchar. La sombra sonrió, desparramando un aire de desdén. ¿De verdad crees que puedes hacer algo al respecto? Cada intento que hagas solo alimentará su sufrimiento. Con esos ojos voraces sobre ella, Andrea recordó las palabras de la voz en el espejo anterior, todo tiene un precio. Se dio cuenta de que estaba en un juego mortal, un juego para el que el costo ahora parecía ser su propia alma. Con un grito desgarrador que resonó en el laberinto de espejos, decidió que no podía rendirse. Miró de nuevo a Rosa y sintió una chispa de fuerza. No soy solo yo, somos dos. No estaré sola en esto, nunca lo estaré. Sin pensarlo más, giró sobre sus talones y comenzó a correr entre los espejos, gritando su propio nombre, Andrea, no te detengas. Eres más fuerte. Con cada paso, la imagen distorsionada de su figura comenzaba a cobrar fuerza, llenando el laberinto con ecos de su voluntad. La sombra gritó furiosa, y el espacio a su alrededor comenzó a temblar, los espejos agrietándose y emitían un canto desgarrador. Pero Andrea no se detuvo. Con cada latido de su corazón, la oscuridad se desvanecía y el reflejo de Rosa empezaba a cobrar vida. La misión estaba clara, debía romper el ciclo, pero ¿cómo? En las profundidades de su mente la respuesta comenzó a florecer. Tenía que enfrentar la sombra, a pesar de su terror inminente. Deberás enfrentarte a nosotras, se repitió con un coraje recién encontrado. En un instante de claridad, la imagen de Rosa confundida se reflejó al lado de la de Andrea. Un instante antes de que la sombra las atrapara nuevamente, vio cómo la figura oscura se dispersaba entre los espejos, intentando perderlas. ¿Podría realmente escapar de su propio miedo, o la oscuridad acabaría tragándolas a ambas?
Con el tiempo corriendo en contra, Andrea se armó de valor. No, gritó al unísono con Rosa, mientras se enfrentaban. Juntas la amenaza. Pero el laberinto empezó a colapsar, las paredes de cristal estallaron a su alrededor mientras la sombra intentaba apresarlas. La verdadera batalla apenas comenzaba, y el precio por la libertad sería más alto de lo que jamás habían imaginado. Y justo entonces un eco resonó en el aire: el tiempo se agota, y cuando caiga la última sombra, solo una de ustedes quedará. Los segundos se despachaban como un reloj sin manecillas, pero una pregunta creció en el aire: ¿cuál de ellas sería capaz de escapar en el último momento? El laberinto de espejos se hizo más caótico, grietas y fragmentos de cristal volando en todas direcciones. Andrea y Rosa sintieron que el mundo a su alrededor temblaba con una fuerza sobrenatural. La sombra oscura se cernía sobre ellas, devorando la luz y la esperanza con su presencia perturbadora. No estoy dispuesta a perderte, gritó Andrea atrayendo la mirada de la sombra. Sus ojos rojos ardían con una furia insaciable, como si intentaran despojar a ambas de su esencia. El eco de aquellas palabras parecía resonar por todo el laberinto, haciéndolas temblar. La voz oscura se burlaba: no hay salvación. Una debe caer para que la otra sobreviva. ¿Quién será? Las risas y llantos, antes distantes, ahora sonaban como un coro de desesperación, empujando a Andrea a un punto de quiebre. Cada reflejo en los espejos parecía burlarse de ella, mostraba versiones de su vida atrapada en una espiral de tristeza y pérdida. Todo pasaba a su mente en un instante vertiginoso: Valentina, sus risas, su vida entera. Él no podía dejar que eso se convirtiera en polvo. Juntas, exclamó Rosa apretando la mano de Andrea con fuerza. Si luchamos juntas, podemos derrotarla. El poder de su conexión se sentía como una chispa de luz en medio de la negrura. Con la determinación renovada, ambas corrieron, guiándose por los gritos de las almas atrapadas, buscando la salida en el caos. El laberinto se inclinaba, como si el propio espacio intentara devorar sus esperanzas. La sombra se movía con rapidez, susurrando amenazas y mentiras, intentando sembrar el miedo en sus corazones. Es hora de enfrentar la oscuridad, gritó Andrea, tomando una respiración profunda. Momentos antes de que la sombra pudiera apresarlas, se detuvo. Logró vislumbrar algo, un espejo más grande en el centro del laberinto que vibraba con energía. Tenía que ser allí donde se encontrara la verdad. Allí, indicó desacelerando el tiempo, sintiendo que todo giraba en torno a ese punto. Mientras corrían hacia el espejo, la sombra arremetió con furia, lanzando un grito que reverberó profundamente. No pueden escapar. Con un último esfuerzo, Andrea y Rosa se lanzaron hacia el espejo, y al tocarlo, una corriente de luz estalló a su alrededor. Las imágenes de los rostros y voces se hicieron más fuertes, las almas atrapadas clamaban por libertad. Ayúdenlas, exclamó Andrea con todas sus fuerzas. De repente, el espejo se iluminó como si un sol brillante lo atravesara. Las sombras comenzaron a retroceder, convocando ecos de los gritos llenos de agonía, pero también de esperanza. Las almas de aquellas que habían desaparecido comenzaron a emerger, creando una onda de luz que envolvió a Andrea y Rosa. Todo tiene un precio, recordó Andrea. Un sacrificio debía hacerse para romper el ciclo. Con un nudo en la garganta, miró a Rosa y luego al espejo que les revelaba sus destinos. No dejaré que tú pagues el precio. Andrea, no, gritó Rosa, pero ya era demasiado tarde. La energía brotó hacia ella, llevándola a la frontera entre el mundo de las sombras y el de los vivos. Las risas periódicas se transformaron en gritos, y la sombra se retorcía en ira, pero Andrea mantuvo su mirada. No me llevarás. Y en un instante esa luz penetró el espejo, rompiendo el ciclo. La sombra estalló en oscuridad, gritando mientras las almas comenzaron a salir, dejando atrás el horror. Rosa extendió su brazo, pero el brillo la rodeaba. Andrea, ayúdame. No te soltaré. Andrea gritó aunque la luz estaba llevándola a otro lado. Sintió la conexión entre ellas y eso fue suficiente. Una última explosión de luz las unió, llevando a ambas atravesando el espejo y empujando el horror hacia atrás. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Andrea se encontró de nuevo en el desván, el aire fresco y la calma volviendo a la habitación. A su lado, Rosa estaba allí, visiblemente aturdida pero viva. Ambas se miraron, el alivio llenando sus corazones. El espejo había cambiado. Ya no era un objeto de terror,
sino una ventana a la verdad que juntas habían desenterrado. Las almas que no habían encontrado paz habían sido liberadas. La frontera entre sombras y luz nunca había sido tan delgada, y ambas sabían que habían librado una batalla crucial. Los ecos de risas infantiles y susurros se disipaban. Por fin, el barrio podía respirar de nuevo, libre de su maldición. La casa sentía una nueva energía, como si se hubiera liberado de un peso. Andrea miró a Rosa, aún liberada, y aunque la noche quedaba atrás, en sus corazones sabían que siempre tendrían la fuerza de aquellas que habían luchado junto a ellas. Valentina está a salvo, murmuró Andrea, y esa sensación de hogar la envolvió. Ambas salieron de la casa, dejando atrás la oscuridad. A partir de ahora un nuevo capítulo comenzaba, disfrutando del renacer que el barrio, la comunidad, y ellas mismas celebrarían. La luna llena brillaba en el horizonte, y era el momento perfecto para volver a vivir. Pero en los rincones del mundo, las sombras siempre acechan. Nunca se sabe cuándo volverán a hacer acto de presencia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.